Y muchas gracias a todos por su presencia, que al final es lo que da valor a estos encuentros. Luego, por la parte que nos toca, y desde Nielsen, pues hablar de tendencias, hablar de cómo ha ido el mercado en los últimos años. Venimos de una situación muy negativa y eso hay que ir viendo cómo lo vamos teniendo en respuesta. Entonces, para empezar, vamos a poner algunas cifras de situación del mercado. Realmente estamos en una situación mala, es decir, las cosas como son. Estamos en los mínimos de venta, aquí lo que tenemos son las ventas en los canales de alimentación y hostelería, aproximadamente 2/3 del mercado, pero la menor cifra en los últimos años se produjo en 2013, 578 millones de litros. Pero en el año 2014 empezamos a ver por primera vez en bastantes años un signo positivo, tenue, ligero, pero positivo al fin y al cabo, que nos va a dar esa idea de signo de recuperación, por lo menos un cambio de inflexión en el mercado, algo a lo que acogernos. Y fundamentalmente, ¿por qué se produce esa recuperación en el último año? Bueno, venimos de bastantes años en que observamos ese traslado del consumo que se producía fuera de casa a introducirlo dentro de casa. Antes nos han comentado una serie de hitos que se han ido produciendo en el mercado que han llevado a que el consumidor se vaya trasladando ese consumo y además el desarrollo social, una europeización del consumidor que nos lleva a habituarnos a hacer ese consumo. Y el vino, por supuesto, no es ajeno a esa tendencia. Digamos, a principios de los 2000, el equilibrio entre alimentación y hostelería era mayor en hostelería que en alimentación. Eso ha cambiado hasta hacer prácticamente más del 60% del volumen se haga en alimentación frente a la hostelería. Pero, de nuevo, hay que hablar de que esa recuperación que teníamos en el 2014 se establece desde el canal de la hostelería, con una salvedad, que estamos hablando de unos datos muy, muy bajos. Es decir, un mercado que ha caído mucho en los últimos años. Antes han puesto las cifras de todo el sector, con lo cual no hace falta redundar, pero sí cómo se va recuperando en parte ese crecimiento. 2,3% de crecimiento del volumen de vino en la hostelería que nos permite mirar hacia el futuro de otra forma. El canal de alimentación tiene sus comportamientos divergentes, ya es un consumo mucho más alto el que se ha ido consiguiendo y también le va a costar más. Por lo tanto, recuperación en ese mercado. Pero no todo se comporta igual, no todo vale, por decirlo de alguna manera. Hay quien tiene más ventajas y hay quien le cuesta más en su evolución. Y la diferenciación es un grado, es decir, al final, una apuesta, como se produce en el sector, por vinos que tengan un sello, que tengan una diferenciación, que tengan un nombre, que tengan una marca, al fin y al cabo, son los que tienen mejor recuperación que los que no lo hacen. Hay detrás de todo esto una incorporación de esos vinos con identificación geográfica, como vinos con DO, que van ocupando puestos de posicionamiento que antes eran exclusivos de los vinos sin identificación geográfica, pero la realidad, dicho eso, es que les es muy fácil, en igualdad o cercanías de precio, comerle el terreno, porque esa diferenciación está calada en el consumidor. Aquí estábamos hablando de vino tranquilo, que eran los vinos con DO, los vinos de la tierra. Los espumosos también crecen ligeramente, pero hay una cierta recuperación también tras años de varios descensos. Y el vino generoso queda algo más en descenso todavía, mejor que en años anteriores, pero todavía en caída. Y eso no es exclusivo del mundo del vino. El conjunto de las bebidas en el canal de hostelería, como ver, está recuperándose en el último año. Pasa a tener un crecimiento del 2% en términos de volumen, con unas tasas negativas en los años anteriores, es cierto, bastante intensas, como veis, del año 2009 con caída cercana al doble dígito y los 5-4% sostenidos de los años de mayor crisis. Dentro de esta estructura vamos a acercarnos a realmente el eje de nuestro negocio, al que vamos a llamar, pues ya por
ir alentándonos a nosotros mismos ese consumidor post-crisis. Lo menos que nos lo vayamos creyendo todos, siempre será importante. Pero no va a ser fácil, aunque estamos viendo ya noticias, salidas, mejores comportamientos. Realmente recuperar esa confianza, recuperar los hábitos que teníamos antes, no va a ser ni mucho menos fácil, ni tampoco va a ser rápido. El consumidor ha creado una serie de modas, una serie de hábitos en su consumo que les hacen tener muy claras cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le toca el bolsillo. Algunas cifras: 77% de los hogares siguen hablando de que tienen malas perspectivas laborales. Ha mejorado algo en los últimos trimestres, pero sigue estando en términos muy claros. Un 73% de los hogares no creen que este año, 2015, vaya a ser buen momento para comprar, con lo cual sigue siendo muy importante, mejorando también en los últimos trimestres, pero sigue siendo una cifra bastante importante. Y un 75% declaran haber cambiado sus hábitos de compra. Han cambiado en estos años de cómo compraban a cómo compran, con el único objetivo de ahorrar en el día a día, la compra diaria. Y eso al final afecta a ese comportamiento. Pero igualmente hay una serie de datos que nos permiten lanzarnos esos guiños de optimismo. Los consumidores no tienen buenas perspectivas laborales, pero estamos mejor que el año pasado. Del 84 del año pasado al 77 de este año. Empieza a haber algún signo positivo. No consideran que sea buen momento para comprar, pero también han mejorado respecto al año pasado, poco a poco, pero realmente la gente va pensando que sus finanzas personales van a ir ganando. Porque eso es lo que nos va a alimentar a que haya un efecto positivo en los patrones de consumo, que al final es lo que queremos, que el consumidor salga y gaste su dinero en nuestros productos. Y en un país donde ocio es igual a consumo, porque salir de casa significa salir a tomar algo, como hemos visto también anteriormente, pues eso es la lectura más importante. 24% compran productos más baratos para el hogar, pero va mejorando respecto a esa tendencia, es decir, se empiezan a comprar otro tipo de productos. 63% reduce el ocio fuera del hogar. Realmente importante para nuestro negocio esa salida fuera de casa, un 63%, pero también mejorando respecto a las perspectivas del año 2013, de finales del año 2013, estas últimas encuestas. Porque realmente lo importante es, bueno, ahora estamos mal, pero ¿qué vas a hacer cuando empecemos a mejorar? Y realmente volverán a gastar, volverán a salir, volverán a consumir, lo declaran cada vez más consumidores. Eso nos lleva, bueno, van a empezar a moverse, se están moviendo cosas, se están haciendo cosas, pero necesitamos, y antes en la ponencia anterior lo hemos visto, encontrarnos con el consumidor. El consumidor es el eje fundamental, es quien nos compra, con lo cual necesitamos alinear nuestra tendencia, nuestra visión del mercado con ese consumidor que queremos captar. Y para eso, bueno, qué mejor que lanzar unas preguntas. Primero, ¿quién es nuestro consumidor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde? ¿Cuándo lo va a consumir? ¿Lo quiere consumir? ¿Por qué lo consume? Y, por supuesto, ese centro de negocio que queremos que sea el consumidor. Realmente no es una pregunta para hacérnoslas todos como sector. Es importante hacerla a nivel global, pero es una pregunta que tenemos que hacernos uno a uno, marca a marca. Si me permitís, botella a botella. Esta botella que tengo aquí, ¿a quién quiero venderla? ¿Quién quiero que la consuma? ¿Y cómo voy a acercarme a él? ¿Me es válida esta botella para llegar a ese consumidor? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Tengo que cambiar mi producto? ¿Tengo que cambiar mi forma de llevarlo hasta donde está él? ¿Tengo que cambiar mi comunicación? Es una reflexión muy micro, muy cercana al consumidor. Hemos visto anteriormente cómo nos hablaban de esas ideas también para acercarnos a otros mercados. Cada consumidor es diferente y tenemos que llevar el vino a esos consumidores. Y, bueno, pues, en definitiva, ¿quién es ese consumidor? ¿Quién me compra mi vino? Y, por supuesto, ¿quién no me lo compra? Para tratar de analizar también las razones. ¿Cuál es mi producto, al fin y al cabo? ¿Cómo puedo traer ese que no me compra? ¿Cómo puedo mantener
el que ya me compra, porque en definitiva se trata de ese mantenimiento en cómo voy a evolucionar. El consumidor va cambiando, va evolucionando, va cambiando sus gustos, apetencias personales y también modas, y eso nos debe hacer a que un producto que no es válido para un consumidor ahora mismo, dentro de un año le va a apetecer otra cosa, dentro de 20 años ni siquiera nos va a recordar, va a querer cambiar, va a querer evolucionar. Si nos mantiene toda la vida, bienvenido sea, pero lo normal es esa idea de que tengo que evolucionar con mi consumidor. Como vaya progresando en el tiempo, como vayan cambiando sus preferencias, tengo que ir adaptándome a ese producto. ¿Y qué quiere en cada momento? ¿Qué vino es el que tengo que ofrecerle? ¿Qué me está pidiendo cada uno de los consumidores? Y esto es válido para cualquier mercado, para el mercado español como estamos tratando ahora, pero antes lo hemos visto, nos preguntaban lo mismo de distintos países, es decir, qué tipo de producto es el que nos están pidiendo en cada uno de ellos. Y cómo es mi vino de acorde a esas circunstancias. Es decir, ¿le estoy ofreciendo un producto que realmente quiere o simplemente voy con un vino cualquiera? Yo quiero vender en Alemania, el consumidor alemán quiere una preferencia, pero a mí me da igual, yo hago esto. Pues lo voy a tener bastante más complicado para vender que si me amoldo a aquello que quiere, a lo que quiere y a lo que espera como vino. Si no, pues nos compran con el precio más bajo, como en China. Es decir, si no le ofrecemos nada diferente, si no ofrecemos algo que ellos quieran, pues vamos a competir solo en precio. Ya está, ser el más barato, que ya es algo diferente. Es decir, siempre esa diferenciación por encima de todo. Y luego una pregunta, es decir, cuando me enfoco a un país, ¿tengo herramientas para ofrecerle? Es decir, realmente toda una reflexión, que digo, no es como conjunto, es como individuo, como marca, cada uno de nuestros vinos tengo que plantearlos en toda esa estrategia. Hemos hablado de restauración organizada, vamos a hablar después del enoturismo. ¿Dónde quiere consumir el vino? ¿Qué vino tengo y cómo puedo llevarlo allí? Primero, va a encontrar mi producto, es una máxima, ¿no? Puedo tener toda la estrategia, puedo tener todo el marketing, puedo tener todo, pero si el consumidor va a una tienda, va a un bar, va a un restaurante y no encuentra mi vino, no sirve para nada todo el gasto, con lo cual también eso pasa a ser un factor importante, porque no es lo importante que mi vino esté en todas las tiendas, en todas las grandes cadenas. Tiene que estar donde mi consumidor lo va a buscar, y lo va a buscar porque es único. No todos los vinos necesitan estar en el mismo sitio, no todos los vinos tienen que estar en la primera cadena de distribución de un país, no todos los vinos tienen que estar en todos los establecimientos de hostelería de un país, tiene que estar donde va mi consumidor. Es la única premisa, porque es el que lo va a pedir. Del resto, tendré que hacerlos de otra manera. Pero el que lo va a pedir, que lo encuentre y dónde lo va a buscar, es importante. ¿Cuándo? Momentos de consumo, experiencias. Al fin y al cabo, una de las razones fundamentales por las que otros productos han desarrollado sus ventas dentro del mercado está por recuperación de sensaciones. Llevamos años hablando del gin tonic. Hace 10 años, hablar de la ginebra, hablar de un producto viejo. Ahora es el producto de moda. ¿Por qué? Porque ha recuperado momentos, ha recuperado sensaciones, ha recuperado una nostalgia en un primer momento y una moda posterior. Gente que no había oído hablar de la ginebra, ahora la ginebra pasa a ser el paradigma de una bebida. Con el vino tenemos que volver a la misma situación. Tenemos que recuperar esas sensaciones, esos momentos de consumo para llevarle a esa situación. Por supuesto, tenemos un gran problema en cuanto al consumo. Cada vez consumimos menos. ¿Por qué? Porque gran parte del consumo que hemos tenido durante muchos años estaba centrado en un momento, en torno a una mesa, una familia reunida, el vino para todos. En el momento en que eso empieza a desestructurarse, se empieza a romper, ya no hay ese momento de consumo. Tenemos que crear nuevos momentos de consumo. Tenemos que crear lo que vemos en las películas, que alguien llegue a casa y abra una botella de vino, consuma una copa de vino. ¿Y cómo hacer eso? ¿Sí? Facilitándole la vida también al consumidor, abriendo ese momento de consumo, porque vamos a recuperar consumo per cápita si ampliamos el momento de consumo de cada uno de ellos. Por supuesto, mi vino es acorde a eso. Es decir, en la estructura que estoy poniendo, mi plataforma de vino, si quiero recuperar eso, tiene que tener unas características determinadas. Hay vinos que van mejor para una comida
importante. Y hay vinos que están adaptados para eso, para una copa mientras preparas la cena. Tengo que pensar cuál es y a qué mercado me quiero dirigir. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar todo esto? También se ha hablado durante estas sesiones, porque quiero ser único, algo por lo que me diferencie. Es la clave esencial. Único como conjunto, es decir, único como planteamiento dentro del mercado, pero único como marca, único como bodega, único como botella. Mi botella tiene que ser diferente a la de cualquier otro, porque es la única vía para que te elija a ti, en ese momento para el consumo, o para un consumo determinado. Para un momento determinado, ya sea diario, ya sea especial, tengo que tener ese valor. Ser diferente es la clave de todo esto. Estar en el sitio, en el lugar, en el momento, para ser único, para que consuma mi vino. Porque solo hay una cuestión, y es que él es el que me va a mirar, el que me va a dar valor, el que me va a comprar, el que está dispuesto a elegirme a mí por encima de otra manera. Con lo cual, ese consumidor debe ser el centro de la estrategia, no solo de comercialización, no solo de marketing, sino también empezando por lo más básico, el desarrollo de los propios productos. Como digo, al final es el que pone o el que me va a elegir dentro del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. No sé si demasiadas preguntas, pero en todo caso tenemos que encontrar las respuestas un poco entre todos. Cuando dices mi vino, mi vino, mi vino, ¿realmente es tu vino o es el vino? Yo iría a plantearme mi exclusivamente. vino. Luego está otras instancias que van a hablar que mi vino es el vino de todos. Y eso se lo tienen que plantear desde esa perspectiva. Pero yo cuando me pongo a poner, yo tengo la botella, yo lo que quiero vender es mi vino y ser diferente por una razón. Esa es la diferencia. Donde hay diferencia hay margen y donde hay margen hay beneficio. Exactamente. Perfecto.